¿Cómo están las cosas por ahí? Todo bien, señor director. Todo según lo planeado. Todo está en marcha. Ahora o nunca. Las tropas en África han respondido y en la península también lo harán. Todo tiene que ir según lo planeado. España está en juego. ¡Viva España! Aquí empezó todo. En este edificio, que ahora es el Archivo General de Navarra, una obra de Moneo, estaba la Capitanía General de la Brigada Navarra, que el 18 de julio gobernaba como gobernador militar el general Mola. En este antiguo Palacio de los Virreyes empezó toda la conspiración militar para poner en marcha la rebelión contra el gobierno republicano. Mola llega a Pamplona el 14 de marzo de 1936. Bautizado como el director por los afectos a la sublevación, Mola preveía inicialmente el concurso de dos tipos de organizaciones independientes pero relacionadas, civil y militar. En la primera de sus instrucciones reservadas, deja claro que no va a reparar en nada ni en nadie para conseguir su objetivo último, la dictadura militar. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos. Mola consideraba totalmente necesaria la implicación de los carlistas porque necesitaban, o él se quedaría más tranquilo si conseguía que los voluntarios carlistas que le habían prometido salían unidos con el ejército. Los dirigentes del Frente Popular Navarro denunciaron en Madrid todos los movimientos que estaban realizando Mola y los militares de Pamplona, y en Madrid le dijeron que no se preocupara, que Mola era un militar que iba a defender la República. Candidez, desinformación o falta de confianza hacia las fuerzas revolucionarias. Lo cierto es que el gobierno de la República no hace nada por impedir que la conspiración prospere. Hoy, 18 de julio de 2011, se cumplen 75 años de lo que los vencedores llamaron el glorioso alzamiento nacional. Usaría y usó rebelión militar contra el gobierno legítimo elegido por el pueblo. De alzamiento nacional, nada. Una rebelión militar que conducirá a una guerra y a una represión que provocará miles y miles de muertos. Salvar España es la excusa. El detonante se produce la noche del 12 de julio cuando 4 pistoleros de la extrema derecha asesinan en Madrid al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. La venganza llega escasas horas después. José Calvo Sotelo, líder de la derechista Renovación Española, es asesinado en la madrugada del día siguiente a manos de un grupo de guardias de asalto. El 14 de julio, ante el cadáver del dirigente ultraconservador sobre el que descansa la bandera rojigualda, su segundo en el partido, Antonio Goicoechea, le despide con voz firme y desafiante. Ante esta bandera colocada como una reliquia sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de empeñar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España. Por la noche, los dirigentes de izquierda visitan a Casares Quiroga para ofrecerle su apoyo y Prieto comenta: para la defensa del régimen en el caso de que éste sea atacado, las masas obreras están resueltas a sumarse a los elementos armados del gobierno para combatir cualquier subversión. Este mismo día, y en un artículo que hace publicar en El Liberal de Bilbao, el propio Indalecio Prieto escribe con aires extrañamente premonitorios: será una lucha a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. ¿Cómo se vivieron aquellos días previos a la guerra? ¿Qué movimientos había en nuestras capitales? Fueron unos días de una inmensa incertidumbre y todo giraba en torno a una pregunta que no tenía respuesta, por lo menos sencilla. ¿Y ahora qué va a pasar? La tranquilidad es absoluta en Bilbao. Es la frase que repetía una y otra vez el gobernador civil de Vizcaya, José Echeverría Novoa, en los días anteriores al alzamiento. Pero era una tranquilidad relativa. Vivían en una época de una crisis económica profunda,
y como consecuencia de la misma pues, hubo muchas protestas laborales. El día 9 se encontró una bomba en el Parque del Ensanche y ante la previsión de posibles incidentes el gobernador civil ordenó a la Guardia de Asalto, que era más o menos la Policía Nacional de hoy en día, que patrullase constantemente en las calles de Bilbao para evitar que se produjese ningún tipo de incidente. Solo falta una semana para el 18 de junio. En San Sebastián amanecía aquel 18 de julio una nueva jornada de playa. Este año, la complicada situación política del país aconseja al gobierno republicano no trasladarse a la capital donostiarra. Sí lo hizo el cuerpo diplomático. Los embajadores de los países europeos serán testigos directos de lo que va a ocurrir. En Donostia se respira, pero menos, ambiente de conspiración. Hay que tener en cuenta que los falangistas eran prácticamente inexistentes en San Sebastián y que los carlistas, los únicos con una clara implantación en la provincia, tenían una estructura muy débil en Donostia. Estamos ante el Cursal, el símbolo de la nueva ciudad de San Sebastián. Este edificio sustituye al antiguo Cursal, posiblemente el edificio más polivalente que había en San Sebastián. Este edificio ha sido cine, ha sido teatro, ha sido sala de baile y luego, posteriormente, fue cárcel de los republicanos y de los carlistas sucesivamente. Poco más adelante, en el punto donde se encuentra el río Urumea con el mar Cantábrico, se encuentran la actual Delegación de Hacienda, que era el antiguo gobierno civil, el Hotel María Cristina y la antigua comandancia militar, hoy convertida en Palacio Goicoa. En ese triángulo se va a desarrollar todo el drama del comienzo de la guerra civil en la ciudad de San Sebastián. La ciudad se va a subir a la incertidumbre al comienzo de la sublevación. El embajador francés, Jean Herbet, transmitió a París la sensación de que la incertidumbre se había apoderado del país. En Vitoria lo que sí había eran ciertos rumores en la derecha que alimentaban un poco a los jóvenes de la derecha más extrema, ¿verdad? Que se hablaba de revolución, de líderes agitadores, revolucionarios, agitadores, etcétera, que alimentaban una cierta movilización de estos jóvenes en grupos de requeté, todo ello con un cierto apoyo por parte de la Iglesia y una cierta derecha económica. No se puede decir que la trama conspirativa militar tuviera consistencia en ese julio del año 36 en Vitoria, no la tenía. 18 de julio, sábado, la calle de Dato está abarrotada de gente, la gente pasea de arriba abajo. En ese momento es cuando surgen rumores de que el golpe se ha producido en África. Se constituye una serie de corrillos, uno de ellos en torno a los republicanos, otro grupo en torno a Landaburu, que era un miembro del Partido Nacionalista Vasco, y finalmente había un grupo de periodistas, etcétera, con el director del Pensamiento Alavés a la cabeza, José Goñi, con los tradicionalistas. Aquí en Vitoria, en vez de ser el 19 de julio, el 18 fue el 19 de julio. Entonces íbamos a Escalmendi a pasar el día, íbamos andando, y un guardia civil que era amigo de mi padre se acercó y nos dijo: iros a casa pronto porque hay revolución. En esta zona de aquí estaba el Hotel Frontón y la Sala Muñoz, donde se estaba celebrando una velada de boxeo, y en ese mismo espectáculo estaba el teniente coronel Camilo Alonso Vega, que se encontró con el comisario de la policía de Vitoria. Estuvieron, en fin, observándose mutuamente. Camilo Alonso subió hasta su habitación donde se alojaba en el Hotel Frontón y rápidamente marchó hasta el regimiento de Flandes, del que era el comandante. Las recién concluidas fiestas de San Fermín también facilitan las cosas a los enemigos de la República. El director Mola se deja ver con la plana mayor de los militares golpistas en el Café Cuts de la Plaza del Castillo o en el mismo palco de la Plaza de Toros, separado apenas por una barandilla del gobernador republicano y sus invitados. Navarra y Pamplona son testigos activos de la sublevación. El 18 de julio se produjo el primer muerto de la guerra civil en Navarra. El comandante Rodríguez Medel, que había venido a Navarra por ser fiel a la República y para mantener el espíritu de la Guardia Civil, Mola
le invita a sumarse a la rebelión. Rodríguez Medel le dice que él depende de su general, el general Núñez del Prado, y desde ese momento Mola tiene claro ya qué tiene que hacer. Tenemos que liquidar a ese hijo de puta. Mola, al oír gritos de militares que subían a la Capitanía General diciendo ya lo hemos matado, puso como comandante en jefe de la Guardia Civil al coronel Beorle. Al día siguiente, la prensa se hace eco de la noticia. Ayer noche a las 8:15, a consecuencia de un accidente desgraciado ocurrido en el cuartel, dejó de existir el comandante jefe de la Guardia Civil de Navarra, don José Rodríguez Medel. Descanse en paz. En el libro de registro del cementerio, la causa de la muerte es una hemorragia interna. Sin embargo, el doctor Javier Uder me dijo que había muerto como consecuencia de 2 o 3 disparos por la espalda que se veían claramente al hacer la autopsia. En este momento, Euskadi se desgarra. No solamente se quiebra territorialmente, sino por dentro, por las entrañas. Se inicia una lucha de hermanos contra hermanos, que luego dará paso a una espantosa represión que desgraciadamente durará muchos, muchos años. Se parte en 2 territorios opuestos políticamente y enfrentados militarmente. Por un lado, Vizcaya y Guipúzcoa, que se ponen del lado de la República, y por otro, Álava y Navarra, que se suman a la sublevación. En Bilbao, el gobernador civil controla los intentos de sublevación. Se adelanta a los acontecimientos, se mueve rápido y evita sorpresas. Estamos ante la sede de la sociedad bilbaína, sede del gobierno civil a partir de agosto. El 18 de julio el gobernador toma 3 disposiciones fundamentales, claves. La primera de ellas es requisar todas las armas que estaban en las armerías o en los juzgados de Bilbao. La segunda es convocar a los dirigentes del Frente Popular para que movilicen a sus militantes en defensa de la República. Y la tercera es convocar a los jefes de las fuerzas de seguridad y asegurarse su lealtad. Varios empleados de la Telefónica le advierten que los directivos de la compañía estaban controlando las comunicaciones a favor de los sublevados, y a partir de ese momento el gobierno civil consigue que sean los empleados republicanos los que vigilen las comunicaciones y eviten que los mensajes de los sublevados puedan transmitirse a diferentes partes de España. Incertidumbre total, total. Y yo recuerdo que Aita pues, trabajaba en Euskalduna y, como todos, fue militarizado. Llevaban un brazalete azul con una bomba, bueno, una bomba que salía llama por arriba, pequeñita, en metal, en metálica, y estaban militarizados. La conspiración sigue su curso en San Sebastián. Muslera, antiguo integrante del directorio de Primo de Rivera, y el teniente coronel Baselga ya están en la ciudad. Milicianos de izquierda asaltan las armerías y las tropas se repliegan de momento a los cuarteles de Loyola, donde se encuentra al mando el teniente coronel Vallespín, militar partidario de la sublevación. Todo hace presagiar un duro enfrentamiento armado. Estamos delante del Hotel María Cristina en San Sebastián. Estamos en el centro de los combates en la ciudad. Probablemente muchos de los tierras no sepan que todavía en la fachada del Hotel María Cristina son apreciables los balazos de los combates en torno a este edificio. Íbamos al río Urumea, abajo, y cogíamos muchas quesillas y cangrejo con mi hermano. Y oíamos el almirante Cervera que echaba unos cañonazos o unas bombas, no sé. Y yo tuve miedo. Y entonces le dije a mi hermano, vámonos, que aquí... No, espera, esto ya pasará. Cuando empiezan a recibirse en la ciudad noticias del alzamiento, las fuerzas de izquierda se concentran en el gobierno civil, que es la actual delegación de Hacienda que se encuentra a espaldas de este edificio. Justo enfrente se sitúa la iglesia de los capuchinos, donde los militantes jerchales se concentran para tomar una decisión de qué hacer ante la sublevación. Las fuerzas de izquierda reciben la amenaza de Mola de bombardear la ciudad. Aviones llegados de Pamplona lanzan octavillas sobre la ciudad en las que Mola avisa a los de los tierras de lo que puede pasar si no se rinden los republicanos. La vil y engañosa conducta del comandante militar de esa ciudad ha dado ocasión a los vergonzosos sucesos que en ella han ocurrido. Yo espero confiadamente que las fuerzas de esa guarnición, relevándole del mando, actúen rápida y enérgicamente uniéndose al movimiento.
Sería para mí muy sensible, pero lo haría inexorablemente, el tener que tomar enérgicas medidas en relación con esa ciudad. Espero del pundonor de los oficiales y del espíritu de la tropa que, recapacitando sobre lo que constituye su deber en estos momentos, salgan de sus cuarteles y no den lugar a que mañana por la mañana me vea en el caso de tener que bombardear los cuarteles o puntos donde se encuentren. Me acuerdo que cuando tocaban las sirenas lo teníamos que meter en un refugio hasta que pasarían los aviones o no sé, y entonces ya salíamos. Ante esta amenaza se desata el pánico y los militares que se habían concentrado en el gobierno civil pasan al Hotel María Cristina, donde se atrincheran. Simultáneamente, milicianos de izquierda asaltan la armería del Boulevard, apoderándose las primeras armas y empiezan los primeros tiroteos en la ciudad en torno al Hotel María Cristina. Posteriormente, ante la amenaza de Mola de bombardear la ciudad, las tropas de izquierda abandonan la ciudad en dirección a Éibar para retroceder luego y ocupar la ciudad nuevamente. El sábado 18, los sublevados todavía no están preparados para levantarse en armas y tener controlada la situación en la capital alavesa. Estaba reunido aquí en la sede de Hermandad Alavesa, la cúpula operativa de los carlistas. Se habían puesto en marcha todo el operativo en toda la provincia. Cerca de la medianoche vino una camioneta con la Guardia de Asalto, subió a la sede de Hermandad Alavesa. A los carlistas les meten en la furgoneta y les conducen a la prisión provincial. Los detenidos en la noche del día 18 fueron traídos aquí, los carlistas detenidos, a la cárcel provincial que se encontraba ubicada en este lugar. Justo al lado de ella estaba el cuartel de artillería. Pasan esa noche en el lugar. La mañana siguiente ya la ciudad es tomada por los sublevados, una compañía de Flandes del Bando, y a lo largo de la mañana fueron puestos en libertad los carlistas y progresivamente iban entrando republicanos, entre ellos el presidente de la Diputación, Teodoro Olarte, el alcalde de la ciudad, y desde ese momento Álava es para los sublevados. Mi suegro era republicano, mis padres eran de derechas, entonces, claro, y bueno, pues mi suegro pues no lo pasó mal, porque había una señora que era de las que y le defendió a mi suegro, y no le pasó nada, no estuvo en la cárcel, ¿eh? En Navarra, el estado de guerra se declara en la madrugada del domingo 19 de julio. Pocas horas antes, Mola ha rechazado las ofertas de Martínez Barrio, nuevo presidente del gobierno, que le ofrece formar parte de un ejecutivo de derechas a condición de que deponga las armas. A las 6 de la mañana del 19 de julio, una compañía del batallón de Montaña Sicilia llegó a la Plaza del Castillo para leer el bando de Mola. Una vez más, el ejército unido a las demás fuerzas de la nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. El restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, sin titubeos ni vacilaciones. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de la provincia. Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra y tramitados. Se considerarán también como autores los incitadores, agentes de enlace, repartidores de hojas. Prohibidos los lockouts y huelgas. Queda prohibido el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos y análogos que sean contrarios a este bando. Se prohíben igualmente las reuniones de cualquier clase que sean, aun cuando tengan lugar en sitios públicos. Quedan sometidas a la censura militar todas las publicaciones impresas de cualquier clase que sean. Ya en esa hora comenzaban a llegar los voluntarios carlistas en camiones, autobuses, coches particulares, y la Plaza del Castillo se convirtió en un campo de amapolas por las boinas rojas de los carlistas que comenzaban a llenarla. Desde primeras horas de la mañana los carlistas estaban cumpliendo la orden que les habían dado sus mandos de las tropas de los Requetes. El 19 de julio a las 6 en la Plaza del Castillo. Comenzaron ya en la tarde anterior a cerrarse los centros republicanos, obreros, socialistas, y el centro de izquierda republicana, que estaba en una de las casas que tenemos ahí detrás, fue tomado por los falangistas, que convirtieron a partir de esa misma mañana en el centro de Falange Española. En Bilbao, el gobernador Goicoechea Novoa impone su criterio. El día 20 el gobernador civil toma dos disposiciones también muy importantes.
Por una parte hace un llamamiento a las izquierdas y a los nacionalistas para que se movilicen a favor de la República, y por otro lado advierte de que cualquier alteración del orden público será reprimida sin contemplaciones por parte de la policía gubernativa. Se producen algunos tiroteos, también se producen algunos ataques contra elementos derechistas y se asalta el convento de la Concepción. No hay bajas entre las monjas que pueden escapar, y además la protesta de los nacionalistas consigue que el gobernador civil vuelva a repetir las advertencias de que no toleraba ningún incidente de orden público. La representación política en Euskadi se asemeja mucho en julio de 1936 a lo que el historiador José Luis de la Granja ha definido como un triángulo equilátero con 3 lados iguales: derecha, nacionalistas vascos e izquierda. Tras las elecciones de febrero, el PNV cuenta con 9 parlamentarios, la derecha con 8 y el Frente Popular con 7. El matrimonio de conveniencia entre socialistas y nacionalistas vascos por el pacto estatutario no evita, sin embargo, que a nivel de las bases los enfrentamientos continúen. También en el bando de la derecha golpista, las desavenencias eran muchas y muy profundas. Las conversaciones preparatorias de la sublevación que lleva a cabo Mola con las diferentes familias proclives a apoyarle lo dejan patente. Los carlistas, que tenían su propia organización militar, los requetés, se resistían a llegar a un acuerdo con los militares, puesto que querían su propia rebelión contra el gobierno de la República con sus lemas, el Dios, patria, fuero, rey, y no aceptaban el llegar a un acuerdo con Mola y la conspiración de los militares, que los hacía ir subordinados al poder militar. Finalmente, ya en mitad de los Sanfermines se produjo el acuerdo con los carlistas, que prometieron a Mola que pondrían en armas a más de 8.000 requetes. En el Partido Socialista existen también diferentes formas de ver la situación. Tras el fracaso de la Revolución de Octubre del 34, en el PSOE aparecen 2 grandes corrientes. Una más obrerista y revolucionaria, liderada por Largo Caballero, y otra más pactista y con unos objetivos prioritariamente republicanos, encabezada por Indalecio Prieto. Los socialistas vascos se decantan por el apoyo a Prieto. Pero si algún partido sintetiza como ninguno los tiempos de convulsión y de incertidumbre que se vivía en la sociedad vasca, ese es el PNV. La dirección del PNV y sus bases no saben lo que hacer. Los diputados por Guipúzcoa, Manuel de Irujo y José María Lasarte, se posicionan claramente con la República, pero esta actitud fue desautorizada por las autoridades del partido. Finalmente, el domingo, día 19, el Diario Nacionalista de Euskadi publicó una nota del Bizkaiburu Batzar en el cual se afirmaba que sus principios indeclinablemente le hacían caer del bando de la ciudadanía y de la República. Con esa decisión, el nacionalismo se situaba en el bando republicano. La relación entre los socialistas, que era la principal fuerza de la izquierda, y los nacionalistas era complicada y tensa, porque las diferencias ideológicas, sobre todo en el terreno religioso, eran muy importantes, y esa historia se había caracterizado por los enfrentamientos constantes. Pero la búsqueda de la autonomía por parte de los nacionalistas y la oposición de las derechas a cualquier intento autonómico a partir del 32, pues les aproxima, aunque sea tácticamente. Estamos en la calle San Francisco, que era la sede de las izquierdas de Bilbao, donde tenían más fuerza, y de hecho la capacidad de movilización de las izquierdas fue un factor importante para que Bilbao se encuadrase en el bando republicano. La autoridad republicana decidió repartir armas entre los militantes de izquierdas. La Casa del Pueblo de la calle San Francisco, donde nos encontramos, fue la sede donde se repartieron esas armas. La mayoría político-social republicana y la decisión de sostener la legalidad es evidente en Bilbao, a lo que se añadió el concurso resuelto del gobernador civil. Otro tanto puede decirse en Pamplona, aunque en este caso en relación a los sublevados, con Mola y el carlismo a la cabeza. Por el contrario, las cosas estuvieron en el alero en un primer momento tanto en San Sebastián como en Vitoria. En Donostia fue decisiva la actitud de los anarquistas y comunistas de la zona frente a la indecisión del coronel Carrasco.
Este punto donde nos encontramos es uno de los puntos clave del comienzo de la Guerra Civil en San Sebastián, el cruce entre la calle Larramendi y la calle Urbieta. Los sublevados, el día 21 de julio, deciden pasar a la ofensiva y penetran en San Sebastián por dos vías, uno por el Urumea y otro por la calle Urbieta. Pero en la calle Urbieta encuentran barricadas organizadas por la CNT. Los sublevados llegarán incluso a emplear piezas de artillería contra la CNT atrincherada en las escuelas de Urbieta. Tengo un recuerdo de un padre y un hijo que estaba en el, ¿cómo se llama? El gobierno en la calle Oquendo, donde está Hacienda. Y estos se escaparon, padre e hijo, y le dieron en el alto. No pararon. Y allí, a lo lejos, le echaron 2 tiros y los dejaron secos. Eso lo vi yo. La resistencia de la CNT aguanta hasta que llegan provenientes de Amara, milicianos que envuelven a los militares por detrás y tienen que volver al cuartel. La sublevación ha fracasado por la defensa de la CNT de San Sebastián. El historiador anarquista Manuel Chiapuso recuerda en su obra sobre la Comuna de San Sebastián cómo desde un bando se gritaba «Viva el fascio» y «Viva España», que era contestado desde el otro bando con gritos de «Viva la República». A su juicio, el pueblo obedecía mejor al mesianismo revolucionario que a la mística republicana. Las minorías activas supieron inculcarle el gusto o el sueño de la utopía y la generosidad del ideal. Y así explica lo que ocurrió en la capital guipuzcoana aquellos días. La moraleja de la respuesta de San Sebastián al levantamiento aparecía sencilla. Un pueblo en marcha hacia un nuevo destino en medio de la confusión y la agitación frenética. En Vitoria, quien titubeó fue el gobernador civil Navarro Vives. En el gobierno civil pasaron la noche del 18 al 19 todo el propio gobernador civil, el alcalde, el comandante de la Guardia Civil, el jefe de la Guardia de Asalto, etc. El gobernador civil intentó tranquilizar la situación. El propio alcalde de la ciudad, Tomás Alfaro, tenía un gran pesimismo respecto a las posibilidades que pudiera tener la República de resistir y quiso evitar todo derramamiento de sangre, de manera que no organizaron ningún tipo de resistencia. Las juventudes del Partido Nacionalista Vasco en ese momento estaban en perfecta conexión con los republicanos, con el Frente Popular, y estaban dispuestos a tomar la ciudad en sus calles, sus puntos neurálgicos. Hubieran podido controlar la ciudad con cierta facilidad la noche del 18 al 19. En la mañana del domingo, el día 19, desde aquí mismo llegó el jefe carlista José María Lizagárate, junto con otros carlistas y algunos militares, tomaron posesión del gobierno civil y se hicieron dueños de la situación en toda la provincia. Navarro Vives, pactado ya con el gobernador militar, baja con su familia, cogen un coche oficial y marcharon hacia Bilbao, que estaba controlada por los republicanos. Tras ser derrotados en la ciudad, los militares se encierran en los cuarteles de Loyola. En el cuartel quedan sitiados y el cuartel es bombardeado reiteradas veces. Uno de estos bombardeos alcanza parte del cuartel y causa varias bajas. Esto provoca la desmoralización de los sublevados y el teniente coronel Vallespín dirige una carta a los diputados para evitar un baño de sangre. Señores diputados por Guipúzcoa, siguiendo el consejo del coronel Carrasco, cito a todos en este cuartel rogándoles vengan si quieren evitar la destrucción de San Sebastián. Ayer nos bombardeó un aparato, cuando yo no he querido forzar a esta población con otro bombardeo, pues me obligarán en trance desesperado a corresponder oportunamente con otra atrocidad. Vengan ustedes y trataremos de ponernos de acuerdo, que yo tengo mi vida entregada a la patria. Evitemos entre todos un inútil derramamiento de sangre. Tras la carta Vallespín, los diputados guipuzcoanos del PNV y del Frente Popular aceptan negociar con los militares. El encuentro se produce en la mitad del puente de Loyola, de los cuarteles de Loyola, donde pactan la rendición de los cuarteles al día siguiente. Esa noche, Vallespín aprovechará para escapar del cuartel hacia Navarra. En el número 1 de esta calle en la que estamos, Paulino Caballero, estaba el gobierno civil de Navarra. El general Mola le pidió al gobernador Mariano Menor Poblador que viniera a esta sede del gobierno civil, a lo que el general se negó pensando que podía ser una trampa del gobierno. El gobernador también se había reunido ese día 17 por la mañana con los dirigentes del Frente Popular en Pamplona y en Tudela, quienes venían a ofrecerse, a ponerse al servicio de lo que la autoridad gubernamental les pudiera mandar. Desde esa misma tarde,
las fuerzas de la izquierda quedaron desmanteladas y en la entrevista el general Mola le garantizó al gobernador su salida hacia Guipúzcoa, lo que hizo con su familia. Pues algo terrible, porque al vivir en la casa del pueblo todos los días eran registros. Ese mismo día ya mi querido hermano no aparece, ya lo han detenido. Llegaban a casa los requetés, registraban todo, no sé lo que querían encontrar, pero lo poco de valor que había se lo llevaban. Después ya llegó que detienen a mi padre y a mi tío. Entonces ya están los tres en la cárcel. La decisión que adopten los cuarteles será clave para que la sublevación salga adelante. Sin embargo, los jóvenes de reemplazo serán rehenes de una situación que les viene impuesta. Sus familias, como ocurre en San Sebastián, están dispuestas a todo para defenderles. A los jefes y oficiales de Loyola, somos los padres y madres de los soldados que se hallan forzosamente bajo vuestras órdenes y no podemos consentir que contra su voluntad tomen parte en una lucha fratricida. Con el alma destrozada, sufriendo torturas infinitas, acudimos a vosotros para pedir que dejéis en libertad a esos niños para que abandonen el cuartel o permanezcan allí mismo libremente si tal fuera su libertad. Esta súplica la avalan más de 200 familias cuyo legítimo dolor está a punto de convertirse en horrible desesperación. Creemos que el Frente Popular y el Gobierno constituido se proponen en el breve plazo de 2 horas tomar medidas de extrema gravedad para aniquilarles. Por otro lado, no como amenaza, sino como gesto insuperable de desesperación al ver destrozados a nuestros hijos en el frente, nos veremos obligados a tomar represalias inmediatamente con vuestros familiares por el mismo derecho que disponéis de nuestros hijos. Esto es algo que se va a repetir en todos los lugares del País Vasco y de España. Soldados de reemplazo se van a ver envueltos en una guerra que ellos no han provocado. No todos los mandos están de acuerdo en levantarse en armas contra la República. Al final, serán actitudes personales las que inclinen el fiel de la balanza hacia uno u otro lado. Lo que actualmente es el campus universitario de la Universidad del País Vasco en Vitoria era en los años 30 lo que era el cuartel de Flandes. Aquí es donde vino el teniente coronel Camilo Alonso Vega la noche del día 18, apuesta fuerte, le reúne a todos y les anuncia que se ha sublevado África, que él está con la sublevación. Y ante la falta de respuesta por parte de la sala de banderas, de los oficiales, él se retira a su despacho, donde espera un rato a ver cuál es la respuesta de los oficiales. En ese momento, ante la tensión y la presión, el grupo de oficiales se inclina y da su apoyo al teniente coronel. Los militares están divididos. Los mandos intermedios del cuartel de Garellano son profundamente contrarios a la República y a todo lo que esto representa. Hay dos factores que favorecieron que la sublevación no triunfase en Bilbao. Por una parte, los principales mandos del ejército se mantuvieron leales a la República, aunque alguno de ellos tuvo algunas dudas. Y por otra parte, militantes de izquierda de Bilbao rodearon el cuartel y de esta forma acrecentaron la sensación de soledad de los militares sublevados. Varios de estos oficiales intermedios mantenían contactos con miembros de Renovación Española, el Partido Monárquico, con la Falange, con la Comunidad Internacionalista, con los carlistas. Pero estos no supieron que la sublevación se produciría el día 18 y cuando se reunieron ya era demasiado tarde. Se reunieron varios de ellos en un piso de la Plaza Elíptica, pero cuando vieron que los militares no se sublevaran, pues se quedaron sin saber qué hacer, ¿no? Estuvieron cambiando de piso durante varios días y al final fueron detenidos por la Guardia de Asalto en un piso de la Gran Vía el día 21. Estamos ante el Palacio Goicoa, antigua comandancia militar y uno de los escenarios más importantes de la sublevación en San Sebastián. Aquí residía el comandante militar León Carrasco Amilibia, uno de los personajes implicados en la sublevación. Carrasco no estaba dispuesto a participar en la sublevación, los acontecimientos le van a sobrepasar. Carrasco es posiblemente una de las víctimas de la guerra civil. Él no estaba conspirando contra la República, él no estaba implicado en el lanzamiento y pensaba que posiblemente esto se solucionara rápidamente, como ocurrió en 1932 con la sublevación de Sanjurjo o en 1934 con la sublevación, la Revolución de Octubre. Al contrario de Carrasco, el teniente coronel Vallespín, jefe del cuartel de ingenieros, sí es un decidido partidario de la sublevación. Sin embargo, Mola no cuenta con él para dirigir el lanzamiento en la ciudad. La desconfianza es la característica de San Sebastián. Los mandos no se ponen de acuerdo, no como en Pamplona, donde todos se unen al general Mola desde el primer momento. Estamos delante de lo que era el mando militar de los
regimientos aquí en Pamplona, cerca de la Ciudadela. Era una sucesión continua de gente y era llamativo ver cómo filas y filas de requetés o de voluntarios estaban haciendo cola esperando como el momento de confesarse, porque de muchos pueblos venían con el capellán incorporado a lo que luego serían los tercios de requetés insertos dentro de las compañías y batallones del ejército. La cuestión religiosa resulta clave y compleja al mismo tiempo y repercute fuertemente en el transcurso de los acontecimientos. En Vitoria jugó un papel complejo, difícil, el tema del asunto religioso. Vitoria era la sede de la diócesis vasca y en ella estaba el obispo vasco Mateo Múgica y el seminario de la diócesis. Mateo Múgica se había pronunciado abiertamente desde el año 31 ya en contra de los partidos laicos que promovían la República y demás. Había sido expulsado por la República, había mantenido una actitud beligerante con la República desde el año 31, las municipales del año 31. Era una persona maravillosa, muy buena persona. Entonces, como decían que era nacionalista, pues bueno, pues lo desterraron. Y hubo unos cuantos curas que estuvieron también en la cárcel, que yo me acuerdo de que estuvieron en la cárcel. Estaban en el Carmen. En el momento de la guerra, Mateo Múgica naturalmente se pronuncia del lado de los sublevados y junto con el obispo Marcelino Laechea llaman a todos los católicos, especialmente pensando en el Partido Nacionalista Vasco, Partido Católico, en los años de la República, y sobre el que tenían una gran influencia. Y buscan esa unidad de los católicos, antirrepublicana y partidaria de la sublevación. En Álava, presionados por los sublevados y la jerarquía eclesiástica, dos de los más representativos miembros del partido, Javier Landaburu y Manuel Ibarrondo, envían una carta a José Antonio Aguirre, en la que proponen que el nacionalismo limite su actuación a proteger edificios y personas. Y de hecho esta fue la actitud que tomaron los nacionalistas. Se posicionaron al lado de la República, pero hasta que los republicanos no se comprometieron a aprobar rápidamente el Estatuto de Autonomía, su actitud fundamental fue controlar los excesos de los republicanos, custodiar los conventos, las iglesias, las instalaciones religiosas y evitar que la guerra se convirtiese en un problema de orden público. El gran pecado de Mateo Múgica fue mantener con firmeza que era posible ser católico y nacionalista vasco. De hecho, se defendía del ataque del tradicionalismo, argumentando que no conocía ningún cura nacionalista que tomase las armas. En cambio, eran muchos los curas del otro bando que así lo hicieron. En general, porque había sacerdotes que iban vestidos de requete con su pistola y la boina colorada. Sin embargo, había otros, como yo tuve la suerte de conocer a don Joaquín Goiburu, que era un santo. En Olaviaga vino con el franquismo un cura santanderino que estuvo escondido en Bilbao, salvó la vida en Bilbao, era falangista él, y tuvo al pueblo, le pusieron de párroco en Olaviaga y tuvo al pueblo así. El tradicionalista José Luis Oriol nunca perdonó al obispo Mateo Múgica que confraternizara con el nacionalismo. En agosto, después de despedir a un grupo de requetés, organizó una manifestación desde la estación hasta el seminario, llegó hasta esta zona de aquí para obligar al obispo a enarbolar y a que presidiera el balcón del seminario una bandera roja igualda. Pero no lo consigue. Mateo Múgica no cede a las presiones y se mantiene firme. Finalmente, Mateo Múgica fue expulsado con la excusa de un viaje misional a Roma y al Vaticano y no volvió nunca. Fue nombrado administrador apostólico Javier Lauzurica, que inició un trabajo de limpieza de la Iglesia vasca, destituyendo una serie de cargos en el seminario, renovando el claustro del seminario y cambiando la titularidad de algunas parroquias. Para mí es incomprensible y sobre todo hablando de religión. Dios, patria, rey, no lo entiendo. Yo a mí, por ejemplo, hay personas que me preguntan y les digo, ¿Dios con quién estará? ¿Con los asesinos o con las víctimas? Y según quienes no te contestan. Yo me acuerdo mucho
que aquí en Radio Vitoria a las 9 daban los partes. Empezaban con el himno Por Dios, para la patria y el rey, y luego el cara al sol, y luego ya daban los partes de lo que había pasado. Yo no sé si sería verdad o mentira, pero vamos, daban los partes a las 9 de la noche, todos los días, ¿eh? Estamos en la Avenida de la Libertad, en el número 27, que era la antigua sede de Radio San Sebastián. Los medios de comunicación van a jugar un papel importante en la sublevación. La radio se va a convertir en un importante medio de comunicación, tanto para la información como para la propaganda. Tal es la importancia que un grupo de carlistas se apoderan de la emisora y emiten un comunicado falso en el que decían que la ciudad se había sublevado. Ante la noticia en la radio, milicianos de la UGT se desplazan rápidamente a la emisora para evitar que este comunicado siga difundiendo y la población tenga una idea equivocada de lo que está ocurriendo en la ciudad. Los periódicos guipuzcoanos van a desaparecer. Solamente se publicará el día 19 de julio La Voz de Guipúzcoa, un periódico republicano moderado. El periódico nacionalista no va a salir porque su director, Lecaroz, ha sido herido en un tiroteo. Aquí donde estamos ahora, en la calle Zapatería 49, se editaba el Diario de Navarra, el periódico más influyente de Navarra contra la República. En estos talleres se imprimió el bando de Mola, que se pegaría por toda la ciudad en la madrugada del día 19, y Garcilaso, el director del Diario de Navarra, acabó mediando e interviniendo para que finalmente el 15 de julio los carlistas decidieran apoyar la sublevación de Mola. En esta misma calle Zapatería se ubicaba también el Centro Vasco, el centro del Partido Nacionalista Vasco, y era otro de los lugares donde se imprimía prensa de aquellos años. En este caso, La Voz de Navarra, periódico portavoz de los nacionalistas, que el mismo 19 de julio fue inmediatamente tomado por los falangistas, donde a partir del 1 de agosto se imprimió el primer diario falangista, el Arriba España. La represión contra los vencidos se extiende por todo el país a medida que los nacionales van liberando los pueblos. En Navarra, donde fue más descarnada, son numerosos los voluntarios que se apuntan a hacer limpieza en la ribera. Mola dijo claramente que el levantamiento había de ser en extremo violento porque el enemigo era fuerte y bien organizado, y que de no ser así el levantamiento, la rebelión, se conduciría hacia el fracaso. Así fue. En Navarra, que no hubo frente de guerra, inmediatamente al 18 de julio comenzaron las detenciones, la represión, y un ejemplo de todo esto es el fuerte de San Cristóbal, en el que habían estado recluidos los mineros de la Revolución de Asturias del 34, que salieron liberados con el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, y nuevamente a partir del 18 de julio se volvió a convertir en prisión de los republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, incluso nacionalistas de Navarra. La represión fue tan extremadamente violenta que entre julio y diciembre de 1936 fueron asesinadas en las cunetas o fusiladas 2.500 personas en Navarra, fundamentalmente socialistas y ugetistas. Llega el 18 de, me parece que es no sé si es el 18 o el 28 de agosto, y en Monreal, hay un monte de Sangüesa, los asesinan. Asesinan a mi padre, a mi hermano y a mi tío. Los dejan tirados y los del pueblo son los que los entierran, porque estos no son ni capaces de enterrarlos. Había muchas mujeres que les cortaban el pelo y les ponían una banderita y los llevaban al cuartelillo y les daban aceite de ricino. Y luego las paseaban por Vitoria. Aquello fue duro también, ¿eh? Mi aitite, por ejemplo, estaba el 18 de julio, le pilló haciendo el servicio militar, por tanto, automáticamente pasó a estar en el bando franquista, no vamos a decir bando nacional. Y pocos meses después, su hermano, que era algo más joven, él estaba en Bilbao y entró a formar parte de las filas del gobierno vasco, al ejército vasco, a los gudaris. Y claro, pues automáticamente entran en combate
dos hermanos, uno frente a otro. Se pensaban dos veces el disparar porque no vaya a ser que sea mi hermano el que reciba esa bala. Y a mí eso me parece terrible y entiendo totalmente que en casa siempre se intentase silenciar o no se quisiera hablar, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea del miedo que había a hablar. 5 años estudiando peritaje oficial y un amigo, que ha muerto hace poco, 5 años juntos, estudiando y jugando juntos, y hasta después de la guerra, que coincidí con él en un acto político de un partido, pues nos quedamos los dos sorprendidos de que pensábamos lo mismo, hablábamos euskera los dos, no sabíamos, 5 años juntos no sabíamos que el uno hablaba euskera, vamos, era tal el miedo, el no contar nada ni a los amigos, porque podía oír a alguien y tener un disgusto. Yo me acuerdo una vez que me puse en la cola de la carne, de carnicería, que había desde las 7 de la mañana, y ya las caseras no se tenían miedo hasta de hablar en euskera. Sí, ya estaba esto prohibido aquí. Yo tenía una amiga que se llamaba Olga, éramos muy amigas, íbamos a jugar juntas. Entonces al padre, por ser gestor de Diputación, lo detuvieron. Lo llevaron a la cárcel y claro, les avisaron que los iban a cambiar de cárcel porque iban a ir a otro sitio mejor. Lo sacaron y lo mataron, lo fusilaron, claro. Bueno, pues entonces llegó la primera comunión de Carmencita, la hija de Franco, claro. Y nos llevaron para que firmáramos todos una felicitación. Y Olga dijo que ya no lo firmaba, y no lo firmó, porque había matado a su padre. No, aquí, como les he dicho más de una vez aquí atrás en el ayuntamiento, aquí no hubo guerra, aquí hubo solo asesinatos. Euskadi no solamente es una sociedad en guerra, donde la represión lo impregna todo, sino que continúa siendo una sociedad dividida entre pobres y ricos. La penuria y la miseria definen a una Euskadi donde la inmensa mayoría se muere de hambre. Yo tenía una tía que estaba sirviendo en una casa y entonces había tanta desigualdad. Mi tía era muy buena, ¿eh? Y un día fui a felicitarle a mi tía, yo estaba sentada con las señoritas y mi tía estaba en la cocina y bueno, le llama, Josefa, ven aquí, coja la paleta y déle vuelta al rasero. Y entonces dije, Dios mío, ¿esto qué es? No hay derecho. Entonces yo me sentí comunista. En mis tiempos, por la calle Dato se paseaba. Claro, los ricos iban por la derecha, los medianos por el centro y los pobres por la izquierda. Vitoria, muy clasista, mucho. Pues yo el 18 de julio entré de Monavío. Tenía 14 años y entré porque no había nada de trabajo. Muchas misas. Y cuando había un funeral, le regalaron al sacerdote un pan grande, ¿eh? El que se moría la familia. Y entonces me lo daban a mí, iba con orgullo a casa y tenemos pan para los hermanos. Yo hambre no pasé, pero hubo gente que pasó hambre, ¿eh? Al no poder ni darte trabajo, porque no te daban nada, yo repartí periódicos en la estación de autobuses. Hice los recados en una frutería. Le ayudaba a un zapatero porque a mí, por ejemplo, me decían, vete a tal sitio que va a haber trabajo. Y en cuanto daba el apellido, ya te avisaremos. Todavía estoy para que me avisasen para ir a trabajar. Porque cuando empezó la guerra del 18 de julio, pues ya se notaba ya que las tiendas ya aflojaban, que ya muchos cerraban, ¿entiendes? Porque tenían miedo, pero... Y nosotros, pues íbamos a las tiendas también a comprar algo, no teníamos dinero, a quitarles algo. Es importante conocer lo que opinan los jóvenes, para que conozcan el pasado y se acerquen a lo que fue aquel fatídico 18 de julio, con el objetivo de que nunca más se vuelva a repetir. Para que nunca más se vuelva a repetir aquel sábado del 18 del 36. Pues como fecha tal, 18 de julio, más que tal como fecha, para mí es un sentimiento. Es un poco las dos cosas, es hablar bajo, hablar mirando al suelo, escondidos, pero también es apostar por lo que piensas, para mí es un poco... Es triste, pero a la vez pienso en la gente que sufrió de mi familia, a mi bisabuelo fusilado y me parece que es una cosa que hay que tirar, que tiro para adelante. Que podamos leer realmente
una historia objetiva, una historia real, limpia y sin ideologías políticas, porque yo creo que hay que apartarla y lo único que hacemos es distorsionar la realidad. Cuesta mucho hablar con la gente mayor. Mi tío pues como Tomás, ¿no? Para hablar, para que te cuenten cosas, tienes que tirarles mucho de la lengua, siguen haciendo cada vez que preguntas, oye, ¿y esto qué pasaba en la escuela? Y cuéntame qué. Y hablan así, haciendo así. Hay gente que me dice, pues es que no te quiero contar porque luego a la noche no puedo dormir, que tengo muchas pesadillas. Y da mucha rabia, da mucha rabia. Yo he tenido la suerte de tener una familia que sí que sabía bastante sobre la guerra civil y pues me lo han sabido transmitir y bueno, yo creo que he aprendido lo que fue y no es el tema principal en las conversaciones entre amigos, pero sí que se debería explicar más en las icastolas, en las escuelas, como algo que el profesor pueda comentar a sus alumnos para que los alumnos, en vez de estudiar de memoria lo que fue la guerra, que lo interioricen, que eso es lo que de verdad creo que importa. En la familia de mi padre pues sí que he oído pues, que se fueron a Francia a vivir. Bueno, de hecho él también no nació aquí y pues eso, siempre he oído como en Francia vivió una tía suya, ¿no? Que se quedó más tiempo y de hecho que no volvió hasta que Franco murió. Lo que estoy viviendo y en mi casa en ese sentido pues es eso, la cosa de callar, de ser una persona respetuosa, de no decir mira ¿no? Y dices un taco y mira ese que asesino, que no sé qué, no. Mi familia siempre se han callado y las cosas han tardado en contarlas, pero las han contado siempre desde el respeto. Respeto que no se tuvo en su entonces, claro. Muchas veces me he fijado en las marcas de las balas que hay en el María Cristina o incluso en el ayuntamiento y es algo que he enseñado a la gente que viene de fuera, muchas veces lo he comentado y de hecho me lo han preguntado. Hay gente que me lo ha preguntado directamente ellos, pues no sé, que son más observadores y dicen, ostras, aquí ha pasado algo y... Estamos muy bien como estamos ahora, ¿para qué queremos remover aquello? Si nos da igual todo aquello, si a mí ni me va ni me viene, entre comillas, es la expresión de algunos, ¿no? Mira que esos revolvedores, que no sé qué. En su día pues dices, qué aburrimiento la historia, pero es que encima esa parte no te la cuentan de ninguna manera, entonces aún yo creo que estamos muy cojos, de que no se ha hecho, faltan muchas cosas por hacer y creo que no se ha reconocido y falta mucho trabajo para que se reconozca, sobre todo el cambio a lo de revolvedores. Esa palabra hay que empezar un poco a quitarla, poner las cosas en su sitio y contar todo. Me parece que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. No se trata de revanchismos, pero hay que romper de una vez y para siempre con el esquema de vencedores y vencidos. La memoria histórica debe reconstruir el pasado con los ojos del presente. Sería una barbaridad juzgar desde la generalidad por qué algunas personas empezaron la guerra en un lado y no en otro. Es imprescindible que se materialice el reconocimiento de la igualdad de derechos entre las víctimas de ambos bandos, sobre todo de aquellos y aquellas que formaron parte del bando perdedor. Toda una generación que tuvo que sufrir en silencio la soledad personal y familiar, la impunidad con la que actuaron los responsables directos de la represión y el menosprecio y la humillación de la sociedad levantada por los vencedores. Han querido el olvido, el hacer borrón y cuenta nueva, y no sé, ya sería lamentable que con ese borrón y cuenta nueva la gente crea que otro alzamiento militar, otra sublevación militar y otra guerra como aquella, pues que sería buena, ¿no? Y las guerras no arreglan nada. El miedo que tuvieron, ¿no? Como que paró el tiempo, o sea, se paró todo y hubo un silencio pues hasta hace unos años. Sería una muestra de justicia con mayúsculas que las instituciones públicas impulsaran el conocimiento de la verdad, el reconocimiento social y, sobre todo, la reparación institucional de estas víctimas, como ya lo hacen con otras víctimas más cercanas en el tiempo. ¿Se ha hecho justicia? Pues, no, bajo mi punto de vista, igual no la necesaria. No, es que no se haya hecho la justicia necesaria, es que no se ha hecho ninguna justicia. Se ha hecho borrón y cuenta nueva y salen de rositas los que no solamente hicieron herejías, barbaridades en el territorio que dominaron ellos con la sublevación, sino que luego tuvieron 40 años que arrearon, pero ¿cómo arrearon?
y se llevaron por delante todo, al que hizo mal y al que no hizo nada. Yo no quiero que se repita el 18 de julio porque fue muy duro, porque claro, aquí pues a muchos amigos nuestros fueron al frente y los mataron. Y claro, era muy duro todo aquello, fue muy duro, sí. Así que a ver si por favor no vuelve a repetirse, que tengamos paz. Efectivamente hay gente que no tiene las manos limpias, que las tiene manchadas de sangre y está tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Después de haber matado a inocentes, y está tranquilamente por ahí, hasta que Dios les llame. Fijaros cómo serían estas cosas, que aquí, en las murallas de Pamplona, a la mañana, que hubo un montón de asesinatos, la gente lo celebraba con una misa en San Lorenzo y con chocolate con churros. ¿Qué es eso? ¿Es religión? ¿Qué es? Es una pena. Aquí, para mí, entre parte de la religión, los de los dineros y los militares. Y Dios quiera que no volvamos a ver otra cosa como esa. Hace 75 años, un grupo se alzó en armas contra el presente y el futuro de todo un pueblo. Hoy podemos, si queremos, mirar hacia atrás sin ira, pero con valentía y alzarnos contra el olvido solo con 3 armas, eso sí, incruentas: verdad, justicia y reparación.